ministro de Defensa desmantela estructuras de generales de Danilo y Leonel en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo así? El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, continúa aplicando el desmonte gradual del generalato militar contemplado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y que llevaba 9 años rezagado. Con el retiro de este miércoles de 4 generales y 30 coroneles, los cuerpos castrenses logran reducir el número de generales de 124 en el 2020 a solo 94 este año, mientras que la cifra de coroneles en las instituciones militares se redujo de 1988 en el 2020 a 1569 hasta octubre de este año. Sin embargo, estos números continúan por encima de lo permitido en la tabla de organización y equipo de las Fuerzas Armadas. Los ascensos al rango de general y almirante alcanzan la cifra máxima de 214 en los gobiernos del entonces presidente Leonel Fernández. Luego, en los 2 periodos consecutivos del expresidente Danilo Medina, se redujeron hasta llegar a 124 generales en agosto del 2020, conforme a los datos estadísticos del Ministerio de Defensa. El presidente Luis Abinader dispuso por recomendación del Ministerio de Defensa el retiro a una estructura de generales y coroneles enquistada en las instituciones militares desde los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, cuya permanencia en las filas transgrede la legislación militar. Con el retiro de estos últimos 4 generales y una parte de los coroneles, se debilita la estructura de altos oficiales dejada por Leonel Fernández y Danilo Medina en las Fuerzas Armadas. A la salida del gobierno de Fernández, al menos 43 generales y almirantes que ocuparon posiciones importantes en sus 3 mandatos, continuaron activos en las instituciones militares pero sin funciones. Además de que su permanencia en las instituciones estaba al margen de la ley, representaban una carga económica para el presupuesto militar porque no tenían funciones operativas dentro de las Fuerzas Armadas. El mandatario no solo puso en retiro a una generación de generales con más de 40 años en las instituciones, sino que dio la oportunidad a otros oficiales, en su mayoría jóvenes, que ahora dirigirán los cuerpos armados. Las recomendaciones de retiro para aplicar el desmonte del generalato son enviadas al Poder Ejecutivo por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, quien apuesta a una nueva generación de generales en las Fuerzas Armadas. Yo, como no los conozco, realmente no puedo dar una opinión de si estuvo bien, a quién retiraron y a quién no. Definitivamente había que retirar gente porque estamos incumpliendo la ley y la ley no está para que nos guste o nos deje de gustar. Pero me hubiese gustado por lo menos conocer los perfiles de estos generales, a ver si realmente calificaban para su retiro, si no tenían que aportar, si no le están dañando la carrera a una persona y que el tema no se vuelva político. Porque muchas veces eso sucede y hay que entender que las personas que entran a las Fuerzas Armadas no hacen otra cosa, son militares. Y cuando usted retira a un militar que lo que tiene 45 años, usted le está diciendo que tiene que empezar de cero a mitad de la vida. Ya lo sabe. Cuando le queda tanto tiempo por delante, o sea, no es tan fácil decir retírate a una gente que tenga menos de 50 años después que tiene toda una vida en un mundo a que se reintegre al área civil. Sobre todo porque se supone que ellos no pueden hacer otra cosa que no sea ser militares. Muchos de ellos hacen otras cosas, pero no es la generalidad. Entonces yo, por lo menos en mi caso, a mí me gustaría conocer los expedientes. Pero qué bueno que se está cumpliendo con la ley, de que se está reduciendo esta cantidad. La cantidad de generales y coroneles que hay en República Dominicana era grosera. Y tú veías generales y coroneles que con una simple auditoría visual te decían a ti que no tenían capacidad ni para ser cabo, mucho menos general, pero estaban pegados. En todo el gobierno pasa. Aspiro a que nuestros oficiales de las entidades castrenses, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, sean de perfiles académicos bastante estudiados. Yo aspiro a un oficial, a un militar que tenga su cerebro bien ubicado, que haya pasado por un examen psicológico. Tenemos una llamadita, vamos a ver.